Miércoles 20 de marzo de 2019, 19ª sesión del juicio al Procés. Seguimos en la fase de las testificales y hoy los abogados de los acusados han vuelto a protestar por el hecho de que no puedan mostrar vídeos durante las testificales. Y es que consideran que se está vulnerando el principio de contradicción, que es uno de los principios clave en cualquier juicio, ya que la negativa del tribunal a poder mostrar pruebas que puedan evidenciar los hechos, contrarios a veces a las versiones dadas por los testigos, supone una merma en la defensa de los acusados. Incluso hoy, Marina Roig, una de las abogadas de los acusados, señala que la Fiscalía ha trabajado los testimonios de los guardias civiles. El primer testigo ha sido el agente que ayer no declaró y que estuvo presente en la operación a través de la cual confiscaron 10 millones de papeletas del referéndum en Vigues y Riells el 20 de septiembre del 17. Este agente ha explicado que él se incorporó a la investigación en junio o julio del año 17, pero que ya estaba abierta de antes, aunque él no sabe desde cuándo. El sargento ha relatado que hubo gente concentrada mientras hacían el registro en el interior de la nave, que gritaban consignas a favor del referéndum y que le avisaron de que no les iban a dejar marcharse. Explica que cuando terminaron los registros sobre las 2 de la tarde, junto al letrado de la Administración de Justicia, intentaron salir, pero que la gente concentrada de la calle se lo impedía y que fue precisamente gracias a la intervención de agentes locales, de Mossos, pues que pudieron mediar y salieron de allí. Que después el resto de los coches se quedaron bloqueados y que no hubo manera de salir en ese momento, hasta que se pudo calmar el asunto. Ha contado que el ambiente era hostil y que lanzaban botellas y daban golpes y patadas en los vehículos. El registro ha dicho que se hizo con toda normalidad y ha contado cómo durante el tiempo que estuvieron vigilando la nave pudieron ver cómo distintas personas acudieron a recoger material, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra. Durante su declaración ha hecho referencia a correos y documentos que él no ha visto, pero que tiene referencia por otras personas. Sí, ahí habría que plantearse si un testigo, que se supone que ha tenido que ser testimonio de algo, pues lo que le cuente en terceras personas sirve, pero bueno. En este sentido, Marina Roig ha expresado precisamente una queja, porque no se está dejando constancia por parte del Ministerio Fiscal de dónde estuvieron concretamente investigando los agentes citados, que esto genera indefensión. A continuación, ha sido el turno para el agente de la Guardia Civil que intervino en los registros de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, y este ha explicado que no hubo ningún incidente ni al entrar ni al salir de la consejería. Pero a pesar de que considera que pudieron hacer con normalidad su trabajo, decidieron salir por una puerta alternativa porque la gente se concentraba fuera y amenazaba con insultos, y eso para él consideraba que era una actitud nada pacífica. Este testigo también se ha encargado de revisar los correos electrónicos de la consejera Dolors Bassa. Ha explicado que han analizado unos 1.500 correos y que al final quedaron seleccionados un total de 14, pero que no han comprobado si los emails han sido recibidos, leídos, enviados. Ha señalado que había un email de Josep Ginesta, el secretario general de la Consejería, donde hacía referencia a un acuerdo de todo el Govern donde se aprobaban gastos y utilización de edificios de la Generalitat para realizar el referéndum. Después declara el agente encargado de revisar los correos de Meritxell Borràs. Entre los correos que analizaron, comenzando desde el año 2016, dice que encontraron algunos relacionados con el voto de los catalanes en el exterior, donde se señala a Joan Manuel Gómez como el coordinador para llevar a término el sistema de voto de los catalanes a través de Internet. Le han preguntado si había algún correo donde quedase patente que el voto electrónico está consensuado con la Junta Electoral Central, y la respuesta ha sido que sí. A continuación, el agente que revisó los correos de Quim Forn ha explicado que en los emails de Forn este dice estar dispuesto a asumir todas las consecuencias que se deriven del 1 de octubre, que se refería a las votaciones del referéndum como votaciones legales y que en caso de contradicción la legalidad prevalecería en el caso de ser la ley catalana. Ha indicado que fue el 23 de septiembre cuando se recibieron instrucciones de la Fiscalía sobre el 1 de octubre y que fue precisamente en ese momento cuando en los correos de Forn aparece referencia expresa a la convivencia ciudadana.
Ha afirmado que de las grabaciones que han escuchado relativas a la comunicación entre mossos, quedaba claro que les estaban vigilando, o sea, los mossos que estaban vigilando a la Guardia Civil. Este agente ha señalado que en los correos podía comprobarse cómo había unidad de acción entre los mossos y los políticos del Gobierno de Cataluña y que los mossos tenían instrucciones de separarse de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en los colegios, que debían alejarse cuando estos aparecieran. Ha explicado que algunos mensajes hablaban de colocar niños y personas muy mayores en primera fila. Sobre el malestar ante el nombramiento de Pérez de los Cobos, Forn no dijo nada en sus correos. Solamente era quien recibía correos donde había quejas, pero él no dijo nada al respecto. El siguiente testigo ha sido el agente que ha investigado los correos de Jordi Cuixart, que no observó unidad de acción en la actuación de Òmnium con el gobierno. Que en la sesión de tarde, después, hemos podido ver también la declaración de otro agente que también había analizado los correos de Cuixart y que había participado en la detención de Mercedes Martínez Martos, responsable de proyectos territoriales de vicepresidencia. Respecto a los correos de Cuixart, ha explicado que eran en términos generales notas de prensa donde animaba a la gente a participar y manifestarse. Y concretamente, sobre el 20 de septiembre, pues ha dicho que había un email con una nota de prensa donde además se hacía referencia expresa a que la gente se manifestara de manera pacífica y constante. Después ha sido el turno de la gente que revisó los correos de Jordi Sánchez. Fueron unos 3.200 correos los que han tenido que investigar y concretamente seleccionaron al final 22. Todos los correos con los que se han quedado eran correos recibidos por Jordi Sánchez, ninguno que él hubiera enviado. Y además tampoco tienen claro si estos que había recibido Jordi Sánchez los había llegado a leer. Se ha vuelto a hablar del correo del Xavi Stravel, que Jordi Sánchez recibió, pero que en su momento dijo que no llegó a leer nunca. Eso ya lo explicó el propio Jordi Sánchez en su intervención. El agente ha explicado que había muchos correos que trataban sobre la importancia del registro de catalanes en el exterior, que había un correo donde se instaba a desobedecer y ejercer resistencia para que no se aplicara el 155, pero que no había ningún correo donde se hablase ni de alzarse con violencia o actuar con violencia. Y el testigo no recuerda que hubiera ningún email de ningún miembro del gobierno que hubieran escrito a Jordi Sánchez. Después ha testificado otro agente que también ha analizado los correos de Jordi Sánchez y ha explicado cómo funcionaba la web de la Crida por la Democracia, que a través de ella la gente podía apuntarse a grupos de WhatsApp donde se movilizaban pues, para hacer distintas acciones y distintas manifestaciones, que no había ningún correo de Jordi Sánchez que incitase a la violencia, según el testigo. A continuación, ha intervenido el agente que ha investigado los correos de Oriol Junqueras, de Mundó y de Turull. Ha dicho que de Turull no se habían quedado con ninguno porque ningún email tenía ningún tipo de relación ni de interés con el asunto investigado. De Junqueras, concretamente, ha dicho que se quedaron con 5 emails. Concretamente, se ha referido a uno que intercambió con Turull, donde pedía recursos, Turull, para una campaña de civisme. Concretamente pedía 3 millones del fondo de contingencia. Y también participó en el registro de la sede de Economía y Hacienda, este mismo agente. Respecto al registro, pues ¿qué es lo que ha explicado? Que él no se enteró de que la gente estaba fuera hasta que terminó el registro sobre las 8:30 de la tarde, pero que no pudo salir hasta las 3 o 4 de la madrugada porque precisamente estaba la gente fuera, que salió con un compañero de la Guardia Civil y con un mozo y que fue en ese momento cuando vio los coches destrozados, pero que vaya, que él hizo su trabajo durante todo el día y que ni se había enterado de lo que estaba pasando en la calle, que él trabajó con toda normalidad. Un día, en definitiva, como os podéis imaginar, que ha pasado comentando correos que tampoco hemos podido ver y bueno, escuchar versiones de los testigos que resulta que no eran testigos de lo que estaban contando, porque hablaban de lo que les habían contado. Incluso hablaban de documentos que ellos ni siquiera habían visto, pero que otros sí habían visto, ¿no? Entonces, bueno, pues así ha seguido el día, sin posibilidad de rebatirles, porque como el tribunal continúa sin permitir que se dejen en evidencia a los testigos que pudieran estar mintiendo,
pues nada, aquí cada uno a contar lo suyo. Eso sí, ha quedado claro que no hay rastro de llamamiento a la violencia, que los correos de los Jordi sobre las movilizaciones no tienen ningún tipo de llamamiento violento, ni alzamiento, ni nada similar. También ha quedado claro que el consejero de Interior, Quim Forn, no dio en ningún momento directrices a los Mossos, ni trató de influir en ellos. Eso sí, uno de los correos que se había quedado la Guardia Civil porque les llamó mucho la atención fue la invitación de Òmnium a Quim Forn para que fuera a la diada. Y que claro, que según el agente, pues este correo les pareció interesante porque ya se sabe que quienes van a la diada pues son todos indepes. En fin, los Mossos han estado continuamente presentes en las testificales, así como en el centro de la diana, como si tuvieran la culpa de todo, cuando luego, curiosamente, si se ponían a preguntarles las defensas sobre hechos más concretos, pues han podido conocerse que en algún caso, precisamente, gracias a los Mossos, se pudieron desbloquear un montón de situaciones que permitieron a los agentes salir de los lugares y moverse con normalidad. Eso sí, que los Mossos tenían demasiada cordialidad con algunos manifestantes. Ojo, que eso lo ha dicho algún testigo. Y se supone que Quim Torra estuvo recogiendo papeletas, que eso también es uno de los titulares que veréis por las prensas españolas. Y se supone, porque por el momento no sabemos si hay fotos o hay vídeos que puedan demostrar esta cuestión. Ya veremos, pero bueno, que en cualquier caso lo cuentan como si Quim Torra estuviera recogiendo una caja de bombas, cuando en realidad estaba recogiendo una caja con papeles, sin más. En fin, mañana habrá más guardias civiles y mañana seguiremos observando cómo, a pesar de que cuenten lo que cuenten, pues no habrá manera por parte de las defensas de mostrar evidencias en caso de que sus recuerdos pues se desvíen un poco de lo que puedan mostrar las pruebas fehacientes como vídeos o otro tipo de documentos.